Onsuba de FMC inaugura una nueva generación de fungicidas, incorporando la novedosa molécula Fluindapyr, una carboxamida capaz de brindar máxima potencia, mayor protección y más productividad en los cultivos de soja y maní. Onsuba de FMC, el poder de una nueva generación. Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos y esta semana una semana especial. ¿Por qué? Porque estamos en la semana de la carne de cerdo. El miércoles fue el Día del Productor Porcino, el Día de la Porcinicultura y un especialista en el tema va a conversar con nosotros, Juan Luis Uccelli. ¿Cómo estás, Juan Luis? ¿Cómo te va, Marcos? Un gusto estar en tu programa. Un gusto para mí recibirte. Hace bastante que no hablábamos. En el marco de esta semana, donde ustedes siempre desde el sector tratan de traccionar con información, con datos, acaba de aparecer, hace 2 semanas atrás en realidad, un estudio interesante de la Bolsa de Comercio de Rosario del crecimiento del consumo de carnes en general. Pero ahí vemos que uno de los que tracciona, que recupera mucho, es la producción de cerdo, la carne porcina, ¿no? Contanos un poquito este fenómeno, cómo lo viven, cómo lo tracciona el sector. Mirá, nosotros empezamos en el 2012, hizo un plan estratégico que consistía en cuatro temas. Era el tema de mejorar el estatus sanitario, promocionar el consumo de carne fresca, de cerdo, hacer un tema de exportación y frenar un poco las importaciones que estaban viniendo. 2002 te estoy diciendo. En ese momento producíamos, números redondos, 200.000 toneladas. El año pasado cerramos con casi 900.000 toneladas. Y desde el 2012 hasta la fecha, todos los años venimos creciendo y desde 2012 batiendo récords históricos. O sea, hasta el 2012 el pico máximo había sido en 1944. Pero a partir de 2012 todos los años estamos batiendo récords y vamos a seguir batiendo récords, vamos a seguir aumentando. Un espacio que nos dejó libre la carne vacuna, que lo estamos ocupando, y sabiendo que el techo próximo, nosotros hoy estamos en 21 kilos por habitante por año de consumo per cápita, y que nuestro techo en principio los próximos 10 años son 10 kilos más, o sea, vamos a llegar a 31, 32 kilos tranquilamente. Y es un sector que ya hoy está en el plato de los argentinos. Yo te digo, hay una cosa que marcan dos hechos de los últimos tiempos que me parece que marcan un poco, y vos decime si me equivoco, la consolidación del sector. Porque vos ahí en estos puntos me dijiste frenar un poco las importaciones de Brasil, algo que en los últimos años se reavivó. Las importaciones se reavivaron. Y las aguanta porque siguen creciendo. O sea, ahora me explicas los detalles. Y el otro, bueno, la famosa polémica que hubo en 2020 con las megagranjas porcinas, donde tuvo que aguantar el sector un embate también desde ese lado. No digo que haya sido mal esa idea de inversiones, digo que tuvo que aguantar el discurso, ¿no?, de cómo producimos también, y siguen creciendo. La primera parte, vos pensás que en 1999 el 54% de lo que consumíamos de carne de cerdo los argentinos venía de importación. O sea, cuando yo te digo que más de la mitad venía importado en el 99 y hoy estamos en el orden del 5%, pero llegamos a un orden del 3% de la participación en importación, es un avance más que interesante. Queremos llegar, o sea, ¿y por qué se importa? Se importa por una situación de cambio, tenemos un cambio atrasado en Argentina, nuestro gran vecino y socio y amigo en todo menos en el fútbol y en el cerdo, es Brasil y es un gran productor, tiene un costo muy bajo, hoy no están ganando plata con el cerdo en Brasil, pero tienen un precio de venta muy bajo. Se importa acá en Argentina y se vende al mismo precio al público, no en nada baja el precio al público. O sea, la Secretaría de Comercio no es alguna estrategia para decir, bueno, bajamos el precio de la carne de cerdo. No, se vende al mismo precio que se vende el precio local. Y complica, ese 5%, complica un poco los precios que se fijan al productor. Porque lo que pasa acá es eso, la importación lo que maneja es el precio del productor, no el precio del consumidor. Y con respecto a explícame un poquito más esto, porque yo digo, si le bajo el precio al productor, ¿podría también arrastrar hasta el consumidor?
Es que ahí hay un negocio interesante que el secretario de Comercio no se da cuenta, que en Argentina faltan dólares. Destinar dólares para traer carne de cerdo que tenemos acá y para que el negocio lo hagan los importadores, y el negocio grosero, ganen mucha plata 15, 20 personas que son los que importan, y no haya dólares para importar cosas que no producimos acá, paneles evaporativos para criadero de cerdo o rueda de tractor. Mirá, tan simple como eso. Eso no cierra. Y la verdad que el precio, ¿por qué fijan ese precio? Porque es el precio de oportunidad que hay en el mercado, y entonces ellos lo traen mucho más barato, porque especialmente traen bondiola, que la bondiola en el resto del mundo no tiene precio. La bondiola es un invento argentino que hicimos acá y tiene un valor importante. Un delicioso invento argentino. Igual que el matambrito, no existe el matambrito en el mundo, nosotros lo inventamos. Y entonces aprovechan esa diferencia que hay y se la guardan en el bolsillo. No quieren vender más barato. Razón por la cual, si no entrara la importación, el precio al público no cambiaría nada, pero se tendría que pagar más al productor. Esa es la diferencia. Ahí es donde está el juego perverso que fomenta el gobierno. Un gobierno con ideas populares, pero que se olvida de los pequeños productores. Y el otro tema, las megagranjas de China. Eso en realidad fue culpa exclusivamente del propio sector interno, de haber salido a decir que había un acuerdo firmado con China, que iban a traer granjas, y después aparecieron jugadores que hicieron un cambio. Se pensaba en 20 granjas de 300.000 cerdas total, y un señor muy importante acá en Argentina se le ocurrió ponerle un cero adelante. Entonces de 300.000 cerdas pasamos a 3 millones de cerdos, de cerdas, sí, que era una producción de 100 millones de cerdos. Sí, o sea, sí, íbamos a producir lo mismo que produce Brasil o España. O sea, era algo impensado. Y eso generó una reacción lógica, totalmente lógica, de los ambientalistas, de los veganos, de los que están en defensa de los animales. Y ahí tuvimos que salir a aclarar que no era nuestra posición. Nuestra posición son granjas inteligentes, no las megagranjas, estos edificios que están haciendo en China, que es una locura y va a ser una buena oportunidad para Argentina para exportar carne de cerdo. Yo te diría para toda América para exportar carne de cerdo, porque eso va a explotar en cualquier momento. Y nosotros seguimos creciendo. Y en realidad lo que había al final era chinos que querían invertir en proyectos de argentinos para financiar carne de cerdo para enviar allá. Eso era lo único que había en el fondo. Obviamente hoy Argentina no es fiable para invertir, razón por la cual los chinos están esperando, pero en algún momento se va a abrir esa puerta y bueno, faltan dólares acá, que vengan dólares y los argentinos, producción argentina, con cereal argentino, con mano de obra argentina, produzcan para el mercado local y para exportar a China o donde sea. Hoy, antes de esa pregunta, estaba pensando en una pregunta, pero te voy a hacer una primero antes. Vamos a la verdad. Yo tengo un bife de carne vacuna y un corte de carne de cerdo. Nutricionalmente, ¿hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo comer carne de cerdo que carne de vaca? Las diferencias son mínimas. Te voy a marcar algunas. El cerdo tiene menos grasa que la carne vacuna, tiene la misma cantidad de grasa porque el vacuno tiene grasa intersticial, o sea, dentro del músculo. El cerdo y el pollo no tienen esa grasa. O sea, para el colesterol gana el cerdo. Para el colesterol gana el cerdo y el pollo. En el tema de potasio, es la carne que más potasio tiene y menos sodio, es ideal para hipertensos. Y después, para el tema de la carne vacuna, es rica, una carne roja justamente, y es rica para el hierro, todo el tema sanguíneo. En realidad, la carne, la proteína animal es positiva para todos, y lo interesante es la variedad, porque lo que estamos proponiendo nosotros, no comas carne de cerdo todos los días, sino come un día carne de cerdo, un día carne de pollo, un día carne de vacuna, un día pescado. O sea, varía tu plato, y somos carnes complementarias, no sustitutas. Entonces estamos todas en el mismo plato, y en la medida que tratar de que si hay alguna que tiene que exportar, saber que vamos a cubrir el mercado carnívoro argentino, porque seguimos en los 116, 117 kilos per cápita. Somos el país que más carne consume per cápita, y vamos a seguir en eso. Entonces, ahora, convendría exportar carne vacuna,
que es la carne más cara en el mundo, y reemplazarla por carne de cerdo, carne de pollo o carne ovina, que todavía viene de atrás Que y viene muy lejos, atrás, es cierto. por un tema de costos. Y a la larga estamos comiendo carne. No vamos a desnutrir a la población porque si comemos una carne o la otra. Y ahora sí, la última. A pesar de tipo de cambio que te favorece las importaciones porcinas, a pesar de dólar soja que te sube los costos de insumos, ¿es negocio hoy producir cerdos en Argentina? La respuesta se divide en dos. Cuando vos tomás el promedio general, sí es negocio. Cuando tomás los grandes productores es muy buen negocio. Cuando tomás los pequeños productores es un pésimo negocio. Entonces acá hay una distribución mal por un tema de eficiencia, por un tema de costo de producción. Y estos golpes que le están dando le pegan mucho más a los pequeños productores, que algunos tienen un costo de producción por encima del precio que reciben. Y en eso hay que trabajar, institucionalmente, en eso los gobiernos provinciales y el nacional tienen que trabajar para no expulsar a los productores del campo que producen cerdos, sino para sumarlos y generar un valor agregado local con arraigo de la gente en el campo. Otro día vamos a hablar de ese tema, cómo se equilibran esas distintas escalas productivas. Juan, muchísimas gracias. Y la próxima traigo empanadas. Por favor. Seguimos con más Mercado por Expertos. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.